Hechos 5:42, dice, y todos los días, dice, en el templo y por las casas. Ahí estamos viendo, hermanos, de que ahí menciona dos tipos de lugares donde ellos dicen que no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Pero también aquí vemos dos cosas también, porque dice que enseñaban y predicaban. A veces nosotros, hermanos, pensamos que es lo mismo enseñar que predicar. Pero según aquí el texto que hemos leído, dice, no cesaban de enseñar y predicar. Entonces, hermano, la iglesia del Nuevo Testamento se reunía, hermano, en dos lugares. En el templo y, hermanos, en las casas. La iglesia cristiana nació con 120 personas que oraban en el aposento alto. Ustedes se recuerdan, hermanos, que cuando el Señor, hermano, asciende al cielo y le dice a sus discípulos, no se vayan de Jerusalén, sino que quédense aquí y esperen, hermano, la venida del Espíritu Santo. Pero entonces, hermano, esa fue la orden que el Señor le dio a la iglesia del principio. No se muevan. Y dice la Biblia, usted lo lee ahí en Hechos 2. En Hechos 2, ahí dice de que ellos dicen que eran como 120 los que estaban en el aposento alto orando a Dios, esperando la promesa que el Señor les había dicho. Y ahí, hermanos, vemos que ahí nace la iglesia con 120 personas que oraban en el aposento alto. Hermano, ese día, el día de Pentecostés, usted sabe, hermanos, que cuando son bautizados por el Espíritu Santo y comienzan a hablar en otras lenguas, aquí siempre, hermanos, se ha interpretado que eran lenguas espirituales, pero no es cierto. Yo una vez se los expliqué. Que ahí dice que eran lenguas, pero esas lenguas eran los idiomas de cada uno de los que habían llegado de todas partes. Ahí dice, les oímos hablar en nuestra propia lengua en la cual hemos nacido, dicen ellos, medos, persas, y entonces empieza a hablar de que esas lenguas eran hermanos, lenguajes, eran idiomas. Hoy le pudiéramos decir que les oían hablar, mire, lo voy a interpretar así, les oían hablar en inglés, en chino, en mandarín, hermano, en portugués. Porque ahí dice que se quedaban asombrados porque les oía hablar en su lengua materna. O sea, no eran lenguas angelicales como las que nosotros a veces las hemos interpretado en esa porción. Entonces, hermano, ahí nace la iglesia y ese día se arma, hermano, por decirlo de alguna manera, como un alboroto, porque la gente cuando empezó a oír todo eso, dice que se alborotó hermanos, toda la gente que andaba ahí, que habían llegado, hermanos, porque esta era una fiesta, que hay que entender aquí por qué había tanta gente de tantos países ese día. Porque era una fiesta y todos habían venido a Jerusalén. Estaba lleno, hermano. Y cuando estaban oyendo la palabra, estaban oyendo, hermano, el mensaje de Cristo, cada quien en su idioma,
porque al Señor le interesaba que la gente entendiera el mensaje. Esa fue la causa por la cual el Señor hizo que cuando bajara el Espíritu Santo ellos comenzaran a hablar la palabra de Dios en el idioma de cada uno, para que ellos entendieran el mensaje, hermano. Porque no había un intérprete ahí, y además eran tantos idiomas, hermano. Pero aquí va lo interesante. Hermano, ahí el Señor usa a Pedro, y Pedro predica su primer sermón, y dice la Biblia que se convirtieron como 3,000 personas ese día. O sea, quiere decir, hermano, que cuando la iglesia nace, en el primer mensaje se convierte en 3,000 personas. Entonces, hermano, en un solo día la iglesia multiplicó su membresía 25 veces. Ya no eran 120, eran más de 3,000, hermano. Pero piense en esto. ¿Cómo la iglesia, hermano, hizo para poderle dar seguimiento a esos nuevos convertidos? Porque ese es el detalle que vamos a tocar en esta noche. Que la iglesia primitiva entendía el modelo para la evangelización eficaz. Oiga bien, la iglesia primitiva entendía el modelo de la evangelización eficaz. ¿Qué significa eso? Que era una evangelización que, hermano, le daba seguimiento a los convertidos. Por eso dice modelo eficaz. Porque no solamente se predicaba y la gente quedaba ahí en el aire. No, la iglesia entendió que hay un modelo de evangelización que es eficaz y es darle seguimiento a las personas. Mire esto. Resulta, hermanos, de que esos recién convertidos necesitaban un seguimiento, ser discipulados. Y más en esta época, hermano. Acababan de nacer de nuevo, donde no conocían nada, no habían Biblias. Piensen todos en ese contexto. Usted hoy, hermano, si alguien se convierte, le dice, mira, aquí le regalo la Biblia. Léala en su casa. Pero aquí, hermano, había, hermanos, que darle un seguimiento a las personas verbalmente. Así, verbalmente, de lo que ellos habían recibido del Señor. Entonces, hermanos, la única alternativa para los apóstoles, o sea, la única manera que ellos vieron para que los nuevos convertidos, que habían sido más de 3,000, se les diera seguimiento y que fueran discipulados, hicieron lo siguiente. Lo distribuyeron entre los 120 que comenzaron en el aposento alto. Los que estaban orando en el aposento alto, que Dios derramó su Espíritu Santo sobre ellos, ellos fueron los primeros líderes de la iglesia. Y ellos, hermanos, agarraron cierta cantidad de convertidos para poderlos discipular, no dejarlos tirados, no dejarlos, gloria a Dios, y aceptó, pues que Dios te bendiga, ay, nos vemos. Hay gente, hermanos, que ha llegado a convertirse y se deja en el aire, después andan igual, hermano. Porque dice, mire, ¿qué pasó el día que aceptó? Sí, acepté, pero ya así quedó. Ya no fui a la iglesia. Y hay muchos que así les sucede. Pero entonces, veamos qué es lo que sucedió en la iglesia de los apóstoles. Dice aquí, hermanos, que ellos llegaron a ser los primeros líderes de casas. Hoy le llamamos los líderes de células.
Y mire, ya lo vamos a ver, para que vea versículo a versículo, quienes tenían células en sus casas. Las reuniones en el templo, porque también hay que tocar ese punto que aquí dice que en el templo y por las casas, o sea, dos lugares. No es solamente decir, mire, yo me congrego solo en las células. A la iglesia yo nunca he ido. Eso no es normal, porque aquí dice que la iglesia se reunía en el templo y en las casas. Y hay gente que dice, mire, yo solo a la iglesia voy. Yo en esas cosas no me meto. Pero vamos a ver que la iglesia, ¿cuál era el objetivo de reunirse en las casas? Había un objetivo, no solamente, ahí vamos a llegar, a ver qué veo. No, hermano, mire. Dice aquí, hermanos, que el templo, toquemos el templo primero. Porque dice ahí que se reunían en el templo. Pero aquí hay que entender algo también, hermano. Que los primeros cristianos no tenían templo. No tenían templo. El único templo que había era el templo judío. ¿Y qué era el templo judío, hermano? ¿Qué era el templo judío? Era un lugar donde no entraba la gente, se quedaba en el patio. Porque al templo, solo entraba el sumo sacerdote una vez al año. Ahí la gente llegaba, los judíos, y llevaba un cordero, o sea que era un lugar de sacrificios. Ahí había sangre, ahí habían muertos, pero animales, ¿verdad? En donde sacrificaban animales. Ahí no era un lugar como a veces nosotros nos imaginamos, pero ahí dice que se reunían en el templo. ¿Cómo es eso? Pues ellos se reunían en el patio del templo, porque el templo, propiamente dicho, tenía un espacio afuera, y el templo era como aquí, digamos, pero aquí nadie entraba. El que entraba, Dios lo mataba. Si es real, hermano, nadie podía entrar. Fíjese que aún el sacerdote, el sumo sacerdote, entraba amarrado. ¿Cuántos sabían eso? El sumo sacerdote entraba amarrado por si acaso Dios lo mataba. Ay, perdónenme pero es la realidad que la Biblia dice. Si Dios lo mataba porque andaba mal, por lo menos podía sacarlo con el aspa, ya traigámoslo de regreso. Por eso entraba amarrado. Entonces, ¿cómo es que se reunían en el templo? Bueno, la iglesia tomó la estrategia de llegar al templo y de reunirse en el templo, en el patio del templo, porque ahí también llegaba gente a pararse afuera. Y ahí, hermanos, ellos tenían la oportunidad de hablarle a los que llegaban ahí y así evangelizar. ¿Entiende? Porque ellos no podían entrar. El templo no entraba nadie. Ellos llegaban al patio. Y había un patio que se llamaba patio de los gentiles. Porque ellos había unas grandes divisiones ahí, que estaba el patio donde solo llegaban los gentiles. Ellos no podían entrar más allá. Estaba, hermano, un patio para las mujeres. Todo dividido. Pero mire, resulta de que en ese templo solamente el sacerdote podía entrar una vez al año. Una vez. O sea que era un lugar que no era adecuado para las reuniones de la nueva iglesia cristiana naciente en esta época. No era adecuado. Entonces ellos tenían que ir pensando en eso, pero ahí se reunían en un principio. Pero las reuniones en las casas, que es lo que ahí dice también, era una estrategia también de la iglesia para poder, hermano, evangelizar.
No voy a mencionar eso, no voy a tocar mucho ese tema, pero ustedes se recuerdan de Cornelio en el capítulo 10 de los Hechos. Cornelio es un ejemplo de un hombre que cuando supo que iba a llegar la palabra de Dios ahí, dijo, bueno, pongamos sillas, hermano. Dice que invitó a sus vecinos y a sus familiares porque iba a llegar Pedro a predicar la palabra. Mire qué bonito. O sea que su hogar iba a ser, hermano, un lugar de evangelismo. Pero veamos, las reuniones en las casas, lo que ahora le llamamos células, era, hermanos, una reunión de un grupo pequeño. O sea que ahí no era grandes iglesias, era un grupo pequeño con hermanos que se reunían ahí. Y vamos a ver, hermano, estos versículos que nos van a ayudar acerca de lo que eran estas reuniones en las casas, que hoy le llamamos células. En el libro de Romanos, capítulo número 16, usted puede leerlo ahí. Romanos, capítulo número 16, y el versículo número 5. Mire lo que dice ahí. Romanos 16, versículo 5. Aquí el apóstol Pablo, ya en este capítulo 16, es el último capítulo de este libro de Romanos, y él comienza a despedirse y a enviar saludos a los hermanos. Y mire cómo dice, saludad también a la iglesia de su casa. Saludad a Epeneto, a Amado, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Pero si usted, hermano, se fijó bien, dice ahí, saludad también a la iglesia de su casa. Él está diciendo, Pablo, enviando un saludo a los hermanos, porque la iglesia, hermano, somos nosotros. No está hablando aquí de un edificio ni de un templo. Dice, salúdenme a la iglesia, a todos los hermanos que se reúnen ahí en la casa de esta persona. Entonces, como podemos ver ahí hay una referencia de que la iglesia del Señor se reunía en las casas. Se reunía en las casas, pero con un propósito. Todavía ya vamos a llegar a esa parte exacta. Pero, hermano, vimos que esa era los dos lugares donde el pueblo de Dios se reunía. En Filemón, la carta a Filemón, capítulo número 1. Esta es una carta también que Pablo le envía a Filemón. Y mire cómo dice ahí, hermano. Filemón, capítulo número 1, dice, Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro. O sea que esta carta era enviada a este Filemón, que Pablo le dice al amado Filemón, colaborador nuestro, dice. O sea que era un hombre, hermano, muy colaborador. Dice, y a la amada hermana Apia, y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo. Entonces, hermano, Pablo empieza a saludar
primero al amado Filemón, y dice que era un colaborador nuestro. Aparte de eso, era un anfitrión, porque él había dado su hogar para que ahí se predicara la palabra del Señor. Mire, hermano, qué bonito. O sea que vemos aquí que este Filemón era muy colaborador, un buen hermano, pero también, hermano, era un servidor de Dios, porque él había dado su casa para que en esa casa se reuniera la iglesia del Señor. Amén. Y mire Colosenses 4:15. Colosenses 4, versículo número 15. Colosenses 4:15 dice: saludad a los hermanos que están en la Odisea, y a Ninfas, y a la iglesia que está en su casa. Amén. Así está, hermano, escrito exacto. Entonces, hermano, podemos ver ahí cómo, hermano, y otros pasajes del libro de los Hechos donde dice que se reunían en el templo y por las casas, partiendo el pan, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Mire qué bonito, hermano. Entonces, hermano, resulta de que podemos ver que la iglesia se reunía en dos lugares: en el templo y por las casas. Y mire, hermano, vamos a ver cuál es el propósito principal de reunirse en las casas. Aquí aparece una definición de célula que se ha tomado, hermanos, de el libro que habla sobre las células. Y mire cómo dice aquí. Dice definición de célula. Célula es un grupo de 4 a 15 personas que se reúnen semanalmente fuera del edificio de la iglesia. Este es tomado de la Ruta de Líderes, el libro. Y mire, dice con el propósito, dice cabal la definición. Mire cuál es el propósito de las células. Dice con el propósito número 1, evangelizar. ¿Cuál es el propósito de las células, hermano? Evangelizar. O sea, hermano, de que no podemos perder ese primer propósito que es, hermano, que si se abre una célula, es para que esa célula sea como que usted esté llevando, hermano, una candela a un lugar oscuro. Mire el ejemplo que estoy poniendo. Es como si usted ve un lugar oscuro y aquí voy a llevar esta candelita para acá. O sea que esta va a alumbrar. La célula, hermano, tiene ese propósito de llevar, hermano, luz. El propósito es evangelizar a los vecinos. Evangelizar, hermano, a los que están a la par de la casa. A los que están en la cuadra. Entonces, ese es el primer propósito de la célula. Evangelizar. Número 2, aparte de evangelizar, confraternizar. O sea que ahí, hermanos, la iglesia vive, hermanos, su vida cristiana. Confraternizar.
habla de amistad, habla de la relación que hay entre cristianos. Confraternizar. Vea, que haya esa armonía en las células, porque si hay amigos, que ese es el propósito, ellos puedan, hermanos, ver cómo es un cristiano en vivo y a todo color. Porque el amigo va a llegar a la célula y él quizás nunca ha ido a una iglesia, porque hay gente que le huye a la iglesia. No me gusta que me inviten a las iglesias. Voy a ir ahí porque es su casa. Y va. Y cuando él llega, él va a verlo a usted. Y él va a ver cómo es usted. O sea que ahí es un lugar, hermano, donde los cristianos dan testimonio con su vida. Y la gente dice, hey, así son los cristianos. ¡Qué bonito! Yo pensé que eran una cosa rara. Pero hoy veo que mire qué bonito. Ganas de ir a la iglesia me están dando. ¿Será que así dice la gente, hermano? Por lo menos debería de decirlo. Porque dice, qué bonito, cómo se llevan. Qué bonito lo que hablan. Qué bonito cómo se expresan. Cómo se ve ese amor y esa armonía que el Señor ha puesto en nosotros. Eso es lo que hacía la iglesia primitiva. Confraternizar y edificarse, dice. Este es el tercer punto. Edificarse. O sea que ahí había edificación. ¿Qué es edificar? Construir. ¿Vea? ¿Sí? Edificar es construir. O sea que ahí Dios está trabajando con nosotros también para que nosotros podamos crecer en nuestra vida cristiana. Crecer. Ir dejando aquello que a Dios no le agrada. Ir edificando nuestra vida cada día para gloria y honra de Dios. Eso es el propósito de la célula. Y también que sus miembros están comprometidos en las funciones de la iglesia local. O sea que todos los que están en las células deben de ser miembros que están comprometidos en las funciones de la iglesia local. Hermano, hoy hablar de compromisos, como que la gente ¿cómo le diría? Ha huido de los compromisos con Dios. Pues la gente no quiere compromisos con el Señor. No quiere compromisos con la iglesia. Y eso es a nivel general, hermano. Puso alguien por ahí en las redes, un pastor que es de una iglesia, pues de las asambleas, pero es bien, ustedes ya lo conocen. Pero él pone, dejen de ver el mundial, manda fuego, Señor, para que vengan a la iglesia. Pues pone él ahí. Es forma de broma quizás. Pero como que ve, hermanos, que la gente está más comprometida con otra cosa que con Dios. ¿Sí? No, yo voy a la iglesia, pero yo compromisos no quiero. Pero, hermano, la única manera de poder ser luz y de bendición para otros es que nosotros, hermanos, nos comprometamos con el Señor, hermano. Entonces, hermano, qué bonito, porque la Biblia nos habla
de que la iglesia estaba comprometida con el llamado del Señor. ¿A qué nos ha llamado el Señor? Todos tenemos un llamado, hermano. Todos. Y el llamado, hermano, es compartir el evangelio, hermano. Mire, hermano, yo eso de predicar, yo no sé nada, pero yo me preocupo en dar buen testimonio y llevar gente a la iglesia. Mire qué bonito. Hay personas, hermano, que buscan la manera como, hermano, agradar a Dios en su llamado. Entonces la iglesia debe ser una iglesia comprometida con su Señor. Hermano, que Dios nos ayude, porque la Biblia dice que el ambiente de la iglesia del principio hacía, bueno, Hechos 2:42, y yo solo tengo en la mente, porque creo que se les dije de principio. Hechos 2:42, mire cómo dice ahí. Dice que y perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Mire todo lo que se hacía aquí, hermano, en este lugar. Entonces, dice el versículo 47, alabando a Dios y teniendo el favor con todo el pueblo. O sea, el ambiente que tenía la iglesia primitiva en la casa, en las casas y en el templo, era un ambiente que atraía a las personas. Les daba curiosidad y decían, voy a ver, es que algo tienen esas gentes. Y dice que el Señor, mire lo que dice ahí, y el Señor añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Quién es el que llama a la gente, hermano? ¿Quién los añade a su iglesia? El Señor. Cuando nosotros, hermanos, estamos en obediencia a Él. Así es que, hermano, que Dios nos ayude y vamos a orar al Señor. Les invito a que cerremos los ojitos y le demos gracias al Señor en esta preciosa noche. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por esta oportunidad, por esta bendición. Padre, gracias porque nos permites, Padre amado, poder estudiar tu palabra, Señor. Padre celestial, gracias porque tú eres bueno, porque tú eres grande y maravilloso, misericordioso. Señor, te pedimos que seas tú, Señor, obrando en nuestras vidas, Señor, en nuestros corazones, Señor. Danos, Padre, corazones obedientes a tu palabra. Ayúdanos, prospéranos, fortalécenos en el nombre de Jesús. Te pido que tú estés bendiciendo, Padre, a cada uno de nuestros anfitriones, Señor. Por favor, Padre celestial, te pido por sus dificultades, sus problemas, Padre, sus ataques del enemigo, Señor. Padre, te pido bendición y fortaleza para cada uno de estas personas que han abierto sus hogares para que tu palabra sea predicada, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, por favor, bendice a cada líder también, Señor. Te pido, Dios, que puedan ser obedientes a tu palabra, que tú los llenes, que les ayudes, que puedan compartir, Señor, en los hogares esa palabra, Señor. Por favor, Dios,
en el nombre de Jesús de Nazaret. Padre, glorifícate en el nombre de Jesús. Gracias, Cristo. Gracias, Dios amado. Ayúdanos en el nombre de Jesús. Por favor, Señor. Gracias por todo lo que tú haces, Señor. Gracias por todo, Señor, lo que tú haces, Señor. Fortalécenos, ministranos, ayúdanos a ser de bendición para otras personas, Señor, en el nombre de Jesús. Por favor, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre amado. Dios está aquí. Tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta el sol, tan cierto que cuando le hablo él me puede oír. Dios está aquí, aleluya, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana que levanta el sol, tan cierto que cuando le hablo él me puede oír.